Vamos a ver todo lo que es inferencia estadística para una muestra. Vamos a ver hipótesis para la proporción, para la media poblacional, para la varianza, bondad de ajuste y tablas de contingencia. ¿Qué es inferir? Deducir, sacar conclusiones, sí, muy bien. Deducir. ¿Deducir de dónde? Sacar conclusiones, también se puede sacar conclusiones aquí, ¿eh? Concluir, acá también pueden concluir, ¿eh? En todo lo que es estadística, sea análisis exploratorio, descriptivo, inferencial, siempre hay conclusiones. Es más, en toda investigación, proyecto, siempre hay conclusiones. Si no hay conclusiones, no han hecho nada, porque han hecho todo, pero no han dicho al final nada, ¿no? De lo particular a lo general. Y si vamos de lo particular a lo general, ¿qué necesitamos sí o sí en estadística inferencial? ¿Están leyendo están googleando? Sí. ¿Qué necesitamos sí o sí? ¿Cuál es la diferencia entre esta estadística aplicada y esta estadística general? Aquí le he puesto esto porque ahí voy a cambiar. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué difieren? Acá su compañero Gonald dice inducir de una muestra. De una muestra. Inducir de una muestra. ¿Cuál es la diferencia? Ya casi todo lo tienen aquí, ¿eh? Lo han dicho bien. ¿Cuál es la diferencia entre estadística aplicada y estadística general, entonces? Va de lo particular a lo general, de la muestra, si va de lo particular o lo específico a la general, decir que va de un conjunto pequeño, que vendría a ser la muestra, y esos resultados, ¿qué va a hacer? Los va a generalizar, los va a extrapolar, los va a ampliar. ¿A quién? A la población. Y eso es algo que estadística general no hace. Estadística general simplemente describe algo, describe en frecuencias, en porcentajes, en proporciones, en frecuencias relativas, saca un promedio y dice, en promedio mis alumnos tienen tanta edad, en promedio se sacaron 16, la desviación de los datos fue de 2 puntos, ¿no? Simplemente dice eso. La estadística inferencial ya no, infiere, extrapola estos resultados que pueden ser la edad promedio, ¿no? El género que tenga mi muestra, pero ¿qué hace? Lo extiende a la población que es desconocida en la variable que yo estoy estudiando. ¿Ok? Por ejemplo, si acá tengo que mi muestra me dice que en promedio tienen 26 años, iba a poner 16 años, yo digo, ¿no? Con un error del 5%, espero que el promedio de la edad de los estudiantes que llevan estadística aplicada en la universidad Continental tienen 26 años. O sea, ya, ¿qué hago? Generalizo a toda la población sin conocerlos. Capaz tienen 1000 estudiantes, 500 estudiantes matriculados en estadística aplicada, pero yo simple y llanamente estoy recolectando, obteniendo la información de 26 o 50 alumnos. Nada más. ¿Ok? Esa es la gran diferencia entre inferir y describir. Y acá yo he preparado ya el material. Vamos a verlo. Cosas básicas que tenemos que conocer, ¿no? Los conceptos ya que ustedes conocen,
que es la población, que es el conjunto total de elementos que estamos estudiando, que mayormente es desconocido, ¿no? Desconocido la variable que estoy estudiando, porque miren, los censos se crean para tener datos demográficos de la población. Por ejemplo, ha habido un censo, ¿no? El 2018 creo que fue, no me acuerdo, ya la memoria me falla, pero ahí tienen los datos demográficos de todos nosotros, los 30 millones de peruanos, ¿no es cierto? Nuestro género, nuestra edad, si trabajamos, no trabajamos, dónde vivimos, si tenemos auto, porque mayormente son datos económicos, ¿no? Más que sociales, son económicos. Entonces, ahí tienen toda nuestra descripción demográfica de nosotros. Nosotros hacemos uso de ese censo después el 2019, 20, ahora que estamos en 2022, ¿no? Hacemos uso de ese censo ¿para qué? Para obtener datos demográficos de una población, por ejemplo, Distrito de los Olivos, región del Callao, Arequipa, y tenemos los datos demográficos. Y en base a esos datos demográficos, ¿qué podemos hacer? Hallar una muestra para plantear un estudio ya específico. Por ejemplo, ¿no? Yo soy tejedora, me gusta tejer, quiero saber vender mis tejidos. Obviamente, esa pregunta de si las personas les gusta comprar tejidos o saben tejer, les gustan las cosas hechas a mano, no nos dan el censo, ¿no? Entonces yo tengo las características demográficas del censo para hallar mi muestra que tiene que ser lo más parecida a esa población. Y ya planteo, ¿no? Otras variables que son desconocidas en esa población. Por ejemplo, si le gusta tejer, si le gusta comprar cosas hechas a mano, las artesanías, si estaría dispuesto a comprar un tejido, a qué precio lo compraría. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué voy a hacer? En base a esos datos demográficos del censo, construir mi muestra que sea lo más parecida a la población y ahí sí plantear mi estudio. ¿Para qué? Para tener unos resultados estadísticos que son estimaciones de un parámetro que yo quiero conocer, que es desconocido en la población. Entonces, ¿cuál es el objetivo mío? Conocer cuántos en esta población de Arequipa me comprarían mis tejidos. Pero en base a qué? A una muestra pequeña, que pueden ser 200 personas. Ese es el punto. Entonces, cuando les digo que no conocemos la variable en la población, es porque esa variable específica que yo estoy estudiando la desconozco en la población. No la conozco. Por eso es que se hacen estadísticos análisis de investigación. Ahora, esa muestra que he obtenido la describo. Yo describo, ¿no? Mi muestra tiene tantos hombres, tantas mujeres, no hay problema, la describo. Después de describirla, ¿qué hago? Exploro los datos. Qué cosas bonitas, qué cosas atractivas que pueden funcionarme para mi negocio me están dando esos datos. Por eso dicen que una encuesta no es simplemente preguntar lo que yo quiero, ¿no? Es mucho más rica cuando yo le pregunto otro tipo de cosas referidas también al tema, pero no específicamente, porque el trabajo terminaría con preguntarle, ¿compraría usted un tejido? Y punto, ¿no? No, se tiene que completar con otras cosas. Entonces yo exploro mis datos, allí encuentro varias cosas y comienzo a hacer mi proyecto para lanzar ¿qué? Lanzar mi negocio, que hoy en día puede ser online, ¿no? Mi negocio online de venta de tejidos o de clases de tejidos. O cómo inserto eso que yo sé tejer para, no sé, evitar el estrés, porque dicen que tejer evita el estrés, te saca de otro tipo de cosas, que aumenta la concentración también, ¿no? Porque estás tejiendo, contando y que necesitas mucho de lo que es patrones matemáticos, ¿no? Entonces,
Ahí, por ejemplo, con ese tipo de cosas yo podría enlazar y tratar de buscarme un nicho para proyectarme a hacer algo. ¿Explotando qué? Desconocemos lo que queremos saber de ella, o sea, lo que yo quiero vender. No la conozco. Por lo tanto, no conozco el parámetro, porque ustedes saben que todo indicador, todo cálculo hecho en la población es un parámetro. Entonces, el parámetro es desconocido. Yo lo voy a estimar. ¿Mediante qué? Mediante la muestra. Entonces, aquí en estadística aplicada que le han puesto la institución, igualmente no es aplicada simple y llanamente porque aquí sí se aplica y en descriptiva no se aplica, no, se aplican en ambas. Es aplicada porque el IVA dice que vamos a hacer uso de la estadística inferencial. Puntos. Estadística inferencial sí o sí trabaja con una muestra. Usted no puede inferir si no hay muestra. Si está estudiando a la población, puede describirla, puede explorarla, puede concluir, puede tomar decisiones, puede hacer lo que usted quiera, menos inferir. ¿Ok? No se puede inferir. Parámetro, ya les acabo de decir, un estadístico, un indicador, un cálculo hallado en la población. Un estadístico, estimación, la estimación de ese parámetro que quiero conocer. Y las estadísticas, todos los datos que me dé el recojo de la información que tengo. La variable es un proceso de representación, de representar una característica de mi interés en esa población, objetivo. Y el dato es el valor específico. No me confundan variable con dato. No son iguales. No son iguales. Lo repito, no son iguales. ¿Qué es una característica? Una cualidad. ¿Y qué es una modalidad? Los diferentes valores que toma esa característica. ¿Qué es medir? Asignar un valor. Cuando ya medimos, ya asignamos un valor a algo, podemos aplicar estadística. ¿Por qué? Porque uno va a calcular usted un promedio de algo que usted no le ha asignado un valor numérico, ¿no? Solo se suma, se resta, ¿qué? Valores numéricos. Entonces no puede. Entonces es indispensable crear los indicadores que me permitan medir ¿qué? La variable que yo voy a estudiar. Ahora vamos a ver en esto. Acá hay un grafiquito que les he preparado. Entonces ahí dice, estadística descriptiva, ¿dónde se aplica? En poblaciones y en muestras. Si estamos en la población, aplicamos un sexo y obtenemos los parámetros. Y si estamos en una muestra, aplicamos una encuesta y esto obtenemos estadísticos que son las estimaciones del parámetro. Y solo aplicamos estadística inferencial si tenemos una muestra. Nada más. Si no están con una muestra, no hay inferencia. Si no tenemos una muestra, no hay inferencia. Mi objetivo, conocer la población. Ese es mi objetivo. Conocer esas características en la población. La población no es accesible, no tengo acceso. No tengo acceso a ella. No tengo tiempo. No tengo dinero. No tengo dinero ni nada que dar. Ya. No tengo dinero. ¿Qué hago? Solución. Hay una muestra, calcule una muestra, seleccione una muestra. Y la muestra le va a dar estimadores bien parecidos a lo que usted quiere conocer en la población. Aplique su encuesta, calcule los estadísticos y estime los parámetros. Que esto es desconocido, pero lo voy a conocer mediante los estadísticos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí en estadística inferencial? Vamos a ver estimación y vamos a ver contraste. Estimación ya lo han visto desde estadística general, cuando ustedes acaban su promedito en la promedito, su promedio en la muestra y estaban haciendo una estimación, ¿no? Una estimación del promedio de esa variable en la población. Ya estaban haciendo una estimación sin márgenes de error, pero ya estaban haciendo una estimación de qué tipo? Puntual.
Entonces ustedes ya saben estimar la proporción, saben estimar la media aritmética y saben estimar la desviación, saben estimar el coeficiente de correlación, ya saben estimar muchas cosas más, la moda, la mediana, todo eso que calcularon en una muestra, estimación. Si lo calcularon en una población, parámetro. ¿Qué más saben hacer? Saben calcular intervalos, ¿no? ¿Qué es un intervalo? Un límite inferior y un límite superior que contiene el parámetro. El parámetro. Para, ya está. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El contraste de la hipótesis. Vamos a construir la versión de rechazo con un error, ¿no? Con un error de estimación, error de muestreo, error de todo tipo, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, les voy a decir que contrastar es comprobar la exactitud o autenticidad de algo. Yo tengo un supuesto. Mis estudiantes no van a sacar menos de 16 en promedio. Esa es mi hipótesis. Ahora, cuando ustedes saquen su nota y obtengan su promedio final, yo voy a contrastar, ¿no? Si en promedio se sacaron menos de 16, mi hipótesis rechazada. No hubo exactitud en lo que yo pensaba, ¿no? ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una afirmación. Yo afirmo, yo dije mis estudiantes se van a sacar en promedio mínimo 16. No dije, puede ser que se saquen 16. No, afirmo, te van a sacar mínimo 16. ¿Ok? ¿Qué es un contraste de la hipótesis? Una regla de decisión. ¿Se cumple lo que yo dije o no se cumple? O sea, sí o sí, estadística inferencial, estadística aplicada, les va a dar una respuesta. Sí o sí. ¿Cómo les va a dar esa respuesta? Con un nivel de confianza o de error. ¿Y qué es eso? La precisión en la estimación con respecto a quién? Al parámetro. Algo importantísimo, importantísimo, que recalqué, no me confundan variable con dato. No me confundan variable con dato. ¿Ok? Así que vamos a ver lo que es una variable y lo que es un dato. Y les voy a explicar con eso. ¿Me escriben un lapicerito? Ya está. A ver, ejemplo de variable con la que voy a explicar la diferencia entre variable y dato. Lo voy a decir yo porque me van a decir un montón de variables que quién sabe no funcionen, ¿no? Y el modo más fácil de demostrar o explicar algo siempre es el contraejemplo. Siempre es el contraejemplo. Basta que usted halle uno y ya está derrumbada la teoría que usted quiera. Entonces vamos, la variable edad. Les voy a hacer una pregunta. La variable edad es una variable cuantitativa discreta. Miren lo que les pregunto, variable o continua. Vamos a sacar acá una encuestita y les voy a preguntar la edad. Quiero que me respondan con sinceridad. Es discreta, es variable. Voy a poner variable porque es variable. Sí, discreta. Es una C es de cuantitativa, ¿no? Con, ya está. Ya, ahí quiero que elijan y me digan. ¿Usted qué piensa? ¿La variable edad es una variable cuantitativa discreta o es una variable cuantitativa continua?
Que la persona te responda 38 años, 12 años, 70 años, eso es el dato que usted está obteniendo de la variable edad. ¿Qué tan exactos son esos datos? ¿Qué tan aproximados? ¿Qué tan ciertos son? No sabemos, pero ese es el dato. La variable es la característica que puede tomar, nosotros aquí cuando analizamos una variable, todas las posibilidades de respuesta. Y cuando más exactos seamos, mucho mejor la calidad del dato. Cuando más exactos seamos, mucho mejor la calidad del dato. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, tengo 38 años, 6 meses y 7 días, con 3 horas y 2 segundos. Ya, y ahí ya estoy exagerando, ¿no? Pero puedo decir, tengo 38 años con 6 meses. Y esa edad perfectamente existe. La persona te está contestando con mayor exactitud. La variable son todos los valores que puede tomar o todos los valores que me responden. Todos los valores que puede tomar. Entonces, la edad es una variable continua, no es discreta. Los datos, dependiendo de cómo tú plantees la pregunta, los datos de esa variable van a ser discretos o van a ser continuos, los datos. Si yo les pregunto por la fecha de nacimiento, voy a tener un dato más, con mayor exactitud. ¿Por qué? Porque cuando yo pregunto la fecha de nacimiento me van a decir 20 de agosto del año 1990. Y yo puedo sacar hasta cuántos meses le falta para cumplir 39, cuántos días y cuántas horas para cumplir 37, o la edad que esté cumpliendo. Cuando mejor sea obtenida la información, más calidad y exactitud va a haber en el estimador y en la estimación. Estimación y estimador son distintos. Estimador y estimación son distintos. ¿Ah? ¿Cómo sé que esta es una variable cuantitativa? A ver, ¿cómo sabemos que hay una variable cuantitativa? Primero, una variable cuantitativa siempre tiene unidad. ¿Unidad de qué? De medida. Segundo, siempre tiene un instrumento. ¿Instrumento de qué? Para medir. ¿La edad tiene unidad de medida? Sí. Cuando alguien le pregunta su edad y cuando tú ves la edad en números de alguien, dices 12 años, 38 años, 73 años, 99 años, 120 años y yo voy a vivir hasta los 135 años. Esa es mi hipótesis. Ahora me falta contrastarla. ¿Cuál es el instrumento de medida para la edad? ¿Cuál es el instrumento de medida para la edad? Para la edad son aquí, ya dijimos, los años. ¿Y cuál es el instrumento de medida? El calendario. Días, meses, años, ¿no? Esa variable edad, por ejemplo, cuando son pediatras y comienzan los controles de los niños, ¿no? Recién nacidos, comienzan sus evaluaciones y sus vacunas, ¿no? Desde pequeñitos, desde los meses, a los 3 meses de nacido, no sé qué vacuna le están poniendo,
Y los mismos papás, ¿no? Ya tiene 2 semanitas, ya tiene 3 semanitas, ya se va por el cuarto mesecito. Esa es la edad del niño, del bebé, ¿no? Entonces no vuelvan a confundir variable con dato. Por ejemplo, la variable sueldo es una variable cuantitativa continua porque tiene unidad de medida, que son 2 soles, y tiene instrumento de medición. ¿Qué más? Si yo te respondo que gano 3.500 soles, que no es cierto, ¿eh? Pero que gano 3.500 soles mensuales, no quiere decir que la variable se haya vuelto discreta. Quiere decir que la respuesta está dando un dato discreto. Gano menos. Sí, gano más. En esta universidad gano más que en las universidades de Lima. Ya. Entonces, no hay que confundir dato, variable, y dato diferentes. ¿Ok? La variable es la característica que estamos usando y todos los posibles valores que puede tomar. Y el dato es la respuesta. Es la respuesta dependiendo del instrumento que usemos para captarla. Si le pregunto su fecha, voy a tener una edad más exacta que si le pregunto cuántos años tienes. ¿Ok? Y la edad, dado que es una variable cuantitativa continua, ¿qué gráfico le corresponde? Histograma. Histograma. Y en los libros se vea gráfico de abajo, gráfico de abajo, gráfico de abajo. Histograma. Ya está. Continuamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o necesitamos para el contraste de la hipótesis? Como les decía, la estimación puntual, que yo se las estoy escribiendo aquí para que recuerden cómo se estima la proporción, esto sería en una muestra, por eso es estimación, acá también en el chiquito, muestra y muestra, ¿no? Estimación. Y con su sombrero todavía. Y la hipótesis siempre se construye con respecto al parámetro. Hay algunos que le ponen P mayúscula como la profesora y hay algunos que les pone esto y está bien. Los dos son aceptados, así que no hay ningún problema si le ponen con P, ¿no? Acá ven el parámetro mu y varianza sigma cuadrado, ¿ok? Las hipótesis se construyen con respecto al parámetro y la estimación o el estimador se construye con la estimación puntual en la, en la muestra. ¿Ok? ¿Por qué construye la hipótesis con respecto al parámetro? Para poder inferir. Tomo la muestra de referencia y extrapolo los datos a qué? A la población. Pasos. Pasos para contrastar la hipótesis. Plantear la hipótesis, fijar el nivel de significación, construir la región de rechazo, calcular el estadístico de prueba y tomar la decisión. Vamos a explicar la más facilita de todas. Dice, el contraste de hipótesis para la proporción. Ay, no estaba compartiendo, ¿no? El contraste de hipótesis para la proporción, ustedes saben, ¿no? Proporción, distribución binomial. ¿Qué cuenta? El número de éxitos. El número de éxitos es lo que yo estoy estudiando. Por ejemplo, si voy a contar el número de mujeres, ¿no? Mi variable es el género, ¿no? El género, femenino, masculino. Hay algunos por ahí que le han puesto otro género más, ¿no? Bueno, yo me he quedado antigua, masculino y femenino, ¿no? Entonces voy a contar cuántas mujeres hay. Ese vendría a ser mi éxito porque mi hipótesis va a estar planteada con respecto a las mujeres. Entonces, esa distribución, ustedes saben, ya es género, cualitativa, cuenta número de éxitos, binomial. La binomial es una distribución simétrica que tiene parámetro, la proporción y como varianza
la proporción por su complemento entre n. ¿Ok? Acá es parámetro, así que acá debe ser así. Ya está. Mientras que el estimador, me dice el estimador de P, cuando n va al infinito, o sea, n es grande, ¿qué va a pasar? Tenemos el estimador que si es con respecto a la muestra, ese estimador tiende a una normal, el estimador, y lo estandarizo. Luego esto es su promedio, lo divido entre su varianza y voy a tener una distribución normal. Sí, solo sí, el n es grande. Para un estadístico n grande es n mayor igual a 30, unos libros, otros libros mayor igual a 25, otros libros mayor igual a 35 y otros libros mayor igual a 40. O sea, igualmente es un n pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir la región de rechazo dependiendo de la hipótesis. La hipótesis alternativa me va a indicar cuál es la región crítica o dónde voy a rechazar mi hipótesis. Por ejemplo, este de aquí me dice los valores menores al P sub 0, el que está en mi hipótesis. Entonces, lado izquierdo. Este me dice mayores, entonces lado derecho. Este me dice diferente, o sea, no está aquí, que sería igual, ¿no? Ustedes saben que P, cuando despejan, esto sería P menos igual a 0, ¿no? Igual a 0, por eso es que hay un cerito aquí. Cuando son iguales es igual a 0 y el valor que está en torno al 0 son próximos, quiere decir que más o menos son iguales y, como les diré, están dentro del margen de error. Entonces, toda esta área. ¿Cuándo sería que rechazo mi hipótesis? Cuando son o muy, muy pequeño la diferencia o muy, muy mayor. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplito. Dice, un crítico de televisión sostiene que el 80% de todos los todos, población, considera que el nivel de ruido de cierto anuncio es demasiado alto. Aquí, demasiado alto. Nivel de ruido. ¿El nivel de ruido se puede medir? Sí. ¿Hay instrumentos para medir el ruido? Sí. Pero este estudio es subjetivo, ¿no? Se le va a preguntar al televidente qué piensa él del anuncio. Muy alto, muy bajo, moderado, ¿no? Entonces ya viene a ser una variable cualitativa ordinal. Alto, demasiado alto, moderado, bajo, muy bajo, ¿no? Ordinal. Estoy en una variable cualitativa ordinal, lo máximo que puedo hacer es sacar una moda o una proporción, que es el caso. Aquí, porcentaje, proporción. ¿No es cierto? ¿Cuál es la variable que estoy estudiando ordinal? El nivel. ¿El nivel de qué? El nivel de ruido. ¿Cuáles van a ser mis éxitos? Mis éxitos va a ser que conteste demasiado, demasiado alto. Lo demás viene a ser un fracaso, que sería alto, moderado, bajo, demasiado bajo. Todo eso entra dentro de mi fracaso. ¿Ok? Ya he vuelto dicotómica, ¿no? Vuelto dicotómica la variable. A éxito y fracaso, ¿no? Este vendría a ser mi éxito y este mi fracaso. La hipótesis es la afirmación. Entonces, mi hipótesis de investigación es, el crítico sostiene, afirma que la proporción es igual a 0.8. ¿Cuál sería? ¿No? Esto como está en igual, ya estamos viendo aquí, ¿no? Cuando está en igual va en la hipótesis nula, entonces
voy a agarrar y pongo acá, esto vendría a coincidir, mi hipótesis de investigación está coincidiendo con quién, con mi hipótesis nula, coincide, ¿ok? ¿Cuál va a ser mi alterna? Mi alterna cuando tengo la igualdad puede ser cualquiera de estas, ¿no? Pero la más usual es que sea diferente. Entonces la alternativa va a ser que esa proporción sea distinta de 0,8. Ahora tengo que contrastar. Para contrastar ahí sí digo, ¿cuáles son los datos? Datos, no variables, datos en la muestra. Ahí, ¿no? Y ahí vengo a leer estos datitos de la muestra, ¿no? Ahí leo los datitos de la muestra y me dicen, tengo un N muestral de 320 y mi número de éxitos, porque dice incluye 247, que encuentran que el anuncio es demasiado alto, 246. Entonces ahí ya vengo a mis datitos de la muestra y digo, tengo un N igual a, voy a borrar esto de aquí, chicos, ¿ah? Van a disculpar, pero esta cosa molesta. Esta cosa también molesta. Entonces tengo un N de 320. Y tengo un N de éxito, que son los que dicen que es alto, de 245. Entonces, mi proporción muestral es 245 sobre 320. ¿Este qué es? Mi estimación. Estimación. En decimales, estimación. Ahora, ¿qué voy a hacer? Usar el estimador. Que es el estadístico de prueba. Entonces, ahora vengo, estadístico de prueba. Que yo le voy a decir Z calculado. Me dice, use la estimación menos, ¿a qué es sucede? El de la hipótesis. Menos el de la hipótesis, que es 0,8, sobre la raíz de P estimado, lo estoy volviendo a poner, menos el P estimado entre N, que es igual a 0,77 menos 0,8 sobre 0,77, 0,23 entre 320. ¿Ok? Ahí me va a dar un valor. Quiero que me digan cuál es. Ustedes me van a decir. Yo voy a ir construyendo la región. Entonces me dice que cuando tengo la igualdad y la diferencia, tengo dos colitas y me dice que trabaje con un alfa, que viene a ser el nivel de significación o error del 0,05. Entonces me dice alfa de 0,05. ¿Esto qué es? Error. Entonces 1 menos alfa sería 0,95. ¿Y qué sería? La confianza. Voy a dibujar aquí mi norma, es el chiquita, mi normal, centrada en cero, ¿Qué con tal dos, pulso? gracias, con dos colitas. La confianza es lo que va alrededor del cero. La confianza es lo que va alrededor de cero. Entonces acá es 0,95. Y aquí, ¿qué va a pasar? No rechazo. No rechazo, no rechazo mi corazón. Ya, no rechazo la hipótesis nula. Si acá no rechazo la hipótesis nula, entonces a estos lados rechazo.
de rechazo. Ya está. Ahí está. Se acabó el, ¿cómo se dice? La memoria. Así que vamos a duplicar. Vamos a duplicar. Ahí estamos a tiempo, ¿ah? Porque, como les digo, me han puesto el horario bien juntito con el otro, ¿cómo se llama? Con el otro salón. Me voy a dejar espacio 10 minutos, algo así. Ya. Entonces voy a borrar esto porque el, ¿cómo se dice? El PowerPoint tiene su memoria limitada, ¿no? Cuando le llenas mucho a una diapositiva, ya comienza a botar el borra. Ya está. Entonces aquí rechazo. Rechazo, lo rechazo. La hipótesis nula y aquí también rechazo, ¿no? Rechazo la hipótesis nula. Pero ¿con qué porcentaje la voy a rechazar? Acá 0.05, ¿no? Con 0.05, ¿no? Ustedes saben que toda esta área vale ¿cuánto? 1. Y que es simétrica con respecto a 0. O sea, al lado izquierdo igual al lado derecho. Ya acá tengo 0.95, me queda el 0.5 dividido entre dos partes iguales, ¿no? 0.025 y 0.025. Entonces mi punto es, ¿qué valor crítico me separa estas zonas? ¿No? La zona de rechazo de la zona de aceptación. Como está centrada en cero, esto tiene que ser negativo y tienen que ser el mismo valor, pero uno en negativo y el otro en positivo. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar ese punto crítico en la tablita normal. Entonces yo tengo acá una tablita normal. Creo que ya lo estoy presentando. A ver, vamos a poner toda la pantalla porque esta tablita está en mi PC. Ya está. Entonces yo tengo aquí mi tablita normal, ahí dice distribución normal estándar y me dice que este valor Z, este aquí, ahí me cambió todo, bueno, este valor aquí, me da el acumulado, ¿no? Entonces yo estoy viendo aquí que yo necesito, ¿qué necesito? A ver, vamos a poner esto acá. Yo necesito el acumulado hasta este 0.25 o el acumulado hasta la suma de acá hasta acá, ¿no? Uno de los dos. Bueno, el más fácil es este, ¿no? La acumulación hasta 0.025. Entonces busco aquí dentro el área. Entonces comienzo a buscar 0.025. 0.025. Acá hay 21, 22, 26. Acá está. Ahí está. Y veo dónde se intersecta. Se intersecta entre menos 1.9 y 0.06. Sumo ambos valores y me da menos 1.96. Entonces, ese valor lo pongo ahí. Ese valor lo pongo ahí. Cojo esto y digo, esto es menos 1.96. Y como es simétrica, este es lo mismo, pero en positivo. Entonces pongo acá en positivo, en positivo. ¿Y cuánto les dio el Z calculado? Lo hallaron al revés, está, ¿no? Estoy poniendo al revés. Y el orden es muy importante aquí porque sale uno con positivo y el otro. Si yo le cambio el orden, me va a cambiar el signo, ¿no? Me va a cambiar el signo. ¿Cuánto le salió, chicos? ¿Lo calculado, no? 320. Sí, está bien. No lo han calculado, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. 0.77 por 0.23 entre 320. Saco la raíz. Le pongo inversión por 0.77
menos 0,8. Y me sale menos 1,28 le voy a poner. Y este valor de aquí es el que voy a contrastar, ¿no? O voy a comparar. Acuérdense, contrastar es comparar. Este de aquí, ¿dónde se encuentra? Voy a ponerlo con otro color. Este de aquí se encuentra antes. Menos 1,28. ¿Está en la zona de qué? De no rechazo. Entonces ahí viene la conclusión y la decisión, ¿no? La decisión es que el crítico de televisión no se equivocó. Está bien su apreciación. El 80% de la población, y ahí acepto que el 80% de la población piensa que es demasiado alto el ruido, ¿no? Entonces acá, con un, ¿cuánto era? 95% de confianza, la población considera que el ruido es demasiado alto. ¿Cómo se dice? Considera que, ¿cómo se le gasta? Voy a borrar por aquí, ¿ya? ¿Dónde borro? Pero todo esto necesito. Ya, vamos a ver si que el ruido es demasiado, ¿ves? Se gasta. Otra cosita, esta. Al. Voy a jugar otra cosita ya y nos queda. Ay, qué pesado. Bueno, ya, pues. Bueno, ustedes lo pueden concluir, ¿no? Es demasiado alto. Vamos a duplicar entonces. Vamos a duplicarle, pues en final. Ya. ¿Qué le borramos? Aquí hay que borrarle algo. Esto de acá le borraremos, pues, ¿no? Ya, el ruido es demasiado alto, ¿no? Por lo tanto, le continúan, ¿no? El crítico de televisión no se equivocó en su apreciación. Bueno, eso es todo. Cuando veamos esto de la media aritmética, aquí hay un error que la profesora ha cometido. Vamos a arreglarlo antes de seguir, ¿no? Lo arreglamos así con un plumón y ya está. Ya, chin, ya está. Todo lo que se puede hacer, ¿no? En mis tiempos no se podían hacer esas cosas. Ya está, lo habías malogrado y había que hacer todo de nuevo. Ya está. Por ejemplo, ahora que veamos la hipótesis, la próxima clase de la media poblacional, ¿qué es lo que vamos a ver? Ah, les quería mostrar algo. ¿No le he puesto? Qué raro. No, sí, no le he puesto. Bueno, les voy a mostrar algo, porque sí lo tengo, pero lo tengo, a los chicos de ayer les he puesto, ¿no? Cuando tengan algo así, ¿no? Miren, acá tenemos una base de datos, hay 40, estadísticamente es un N grande, porque hay 40. Tenemos 4 variables,
el género, que es cualitativa, que acá pueden hacer hipótesis para la proporción, el número de integrantes, que es discreta, esta sí es discreta, ¿por qué? Porque no existe la posibilidad, no existe la posibilidad de que una familia tenga 4 integrantes y medio, no existe, ¿ok? Esa sí es discreta, sí o sí. Esta de acá, el ingreso mensual, por más de que tiene variables, números enteros, es continua, y los años laborales también. ¿Por qué? Porque sí puede haber una persona que haya trabajado 6 años y medio, 6 años y 3 meses, y créanme, esos mesecitos, esos días, valen mucho cuando te van a sacar tu pensión, ¿no? Así que no se olviden, los años son continuos. Entonces, dependiendo de las variables que tengan, yo puedo armar las hipótesis, ¿no? Por ejemplo, acá yo había armado una hipótesis de investigación diciendo el 30% de las familias del distrito de Los Olivos tiene un jefe de hogar, y le pongo, ¿no? Espacio geográfico y delimitación temporal. Muy importante, porque todas las proyecciones, estimaciones, inferencias que yo haga están en base a esta geografía, a este espacio geográfico y a esta delimitación temporal. Siempre es muy importante poner eso. Ahora que van a hacer su trabajo grupal. El producto académico 1, ya que hemos terminado rápido, ahorita vamos a explicar eso, ¿no? Entonces yo he puesto esa hipótesis a priori, antes de ver los datos, ¿no? Construí la hipótesis. Acá le puse mayor porque podría ser mayor, y al hacer mayor la hipótesis alternativa solo tiene una colita, ¿no? Una colita. No tiene ambas, sino tiene una. Entonces, al hacer con una colita, me da que, a ver, el estadístico caía acá en la zona de rechazo. Rechazábamos, ¿no? La hipótesis. Y como yo calculo el P, aquí está el P. Ya ven, ya me está avisando de la otra clase. El P está aquí. Miren mi conclusión, ¿no? Con un rigor del 1% podemos decir que en el distrito de Los Olivos más del 30% de las familias tiene una jefa de hogar. ¿Cuál es más del 30%? Hago la estimación. ¿Cuántos son? 55%. Más de la mitad son jefas de hogar. ¿Ok? Antes